Bienvenida o bienvenido a este Deep Dive. Hoy nos metemos de lleno en la oración corporativa, la oración en comunidad dentro de la fe cristiana. A ver, ¿es simplemente una actividad más de la Iglesia o tiene un peso mayor? Vuestras fuentes apuntan a que es algo fundamental en la Biblia. Tenemos por un lado lo que llamaríamos la sana doctrina, ¿no? La visión, digamos, más establecida en muchas iglesias sobre la oración. Y por otro, las ideas bastante particulares de Watchman Nee. Así que la misión hoy es intentar entender qué significa orar juntos, por qué es tan importante y cómo estas dos visiones, bueno, cómo encajan o quizás dónde chocan. La de pedir con humildad y la de actuar con autoridad. Vamos a ir desgranando esto ya en la iglesia primitiva, ¿eh? Parece que orar juntos era algo central, ¿no? Absolutamente, no era algo secundario. Pero, ¿qué implica realmente? Supongo que no es solo estar juntos en una sala y decir amén al final. No. Se habla de un discurso reverente colectivo hacia Dios. Un momento para compartir como grupo las cargas, los anhelos, las luchas también. Mm. Y Pablo, por ejemplo, le daba muchísima importancia, ¿verdad? En Timoteo habla de que es de suprema importancia. Exacto. Y la sana doctrina, esa perspectiva más tradicional, nos da las bases teológicas. Primero, es una oración trinitaria. O sea, se dirige al Padre, pero siempre a través del Hijo Jesucristo. Y es impulsada por el Espíritu Santo. Efesios lo explica muy bien. Ah, claro, lo de orar en el nombre de Jesús. Eso es, que no es una coletilla mágica, ¿sabes? Sino que es la base que une la oración de toda la Iglesia. Es lo que le da, digamos, legitimidad. Y luego, idealmente, debe tener varios elementos en equilibrio. No solo pedir cosas. ¿Cómo qué elementos? Pues adoración, que es ese asombro ante Dios. Confesión, reconocer los fallos, pero con gratitud por el perdón. Súplica, pedir por las necesidades. Y también intercesión, orar por otros. El equilibrio es importante para que no sea solo una lista de la compra, no. Entendido. Eso en cuanto a la base teológica. Pero, ¿y la actitud? ¿La actitud personal de quienes oran juntos influye? Totalmente. Es clave. Se habla de reverencia, o sea, conciencia de ante quién estamos. Eclesiastés advierte sobre hablar a la ligera ante Dios. También humildad, reconocer nuestra dependencia. Santiago es muy claro en eso. Fe, creer sin dudar que Dios escucha y puede actuar. Marcos lo dice. Creed que lo recibiréis. ¿Y la obediencia? Mencionabas antes la obediencia. Fundamental. La obediencia a lo que ya sabemos que es la voluntad de Dios. La desobediencia consciente, pues es un obstáculo directo. Jesús lo ilustra con parábolas. O sea, la actitud interior, determina mucho la eficacia de esa oración. Y la perseverancia, claro. Seguir orando, no rendirse. Tesalonicenses anima a orar sin cesar. Vale. Todo esto al final construye unidad. Edifica la Iglesia como cuerpo de Cristo. Y aquí es donde entra Watchman Nee y la cosa, como decíamos, se pone muy interesante. Porque suelta una frase que impacta. La tierra gobierna al cielo. ¿Cómo se come eso? Sí, es una frase provocadora, sin duda. Lo que Nie argumenta básicamente es que Dios, al darnos libre albedrío, como que ha elegido limitar su propia acción directa. Espera, digamos, la iniciativa de la Iglesia en oración para poder actuar y llevar a cabo su voluntad en la tierra. Cita pasajes como Mateo 18 o Isaías 45. O sea, que no es solo pedirle a Dios que haga cosas, sino que la oración es como una especie de requisito para que actúe. Algo así. Para Ney, la oración es más que pedir. Es una obra, casi un ministerio. Es el medio para traer la voluntad del cielo aquí, a la tierra. Y habla de la oración de autoridad, ¿no? ¿Qué es exactamente? Sí. Se basa en Mateo 18:18, lo de atar y desatar. Para Ney, es usar la autoridad que Cristo delegó a la Iglesia para restringir lo que se opone a Dios, atar, y para liberar lo que está de acuerdo con su voluntad, desatar. Entonces no es tanto pedirle a Dios, sino declarar junto con Dios, desde una posición de autoridad. Exacto. Es declarar y, en cierto modo, ejecutar la voluntad de Dios desde esa posición de unión con Él. Es un enfoque muy activo. Vale, pero a ver, esa idea de declarar con autoridad no choca de frente con lo que decías antes de la humildad, la sumisión, la petición de la sana doctrina. Parecen
Pues casi opuestos. Esa es la gran tensión, sí. Por un lado, la sumisión, la dependencia. Por otro, la autoridad delegada, la acción. Ahora, no tienen por qué ser excluyentes, ¿eh? Se podría argumentar que la humildad y la obediencia de la sana doctrina son, de hecho, la base necesaria para ejercer correctamente esa autoridad de la que habla Ni. O sea que sin sumisión, esa autoridad podría ser peligrosa o mal utilizada. Exacto. Y por eso hay que acercarse a Ni con discernimiento. Se le ha criticado a veces por falta de claridad, por interpretaciones quizás muy alegóricas, o por ciertas conexiones históricas con el quietismo, esa idea de pasividad esperando que Dios lo haga todo. Entiendo. Por eso, esa idea de autoridad tiene que estar siempre muy bien anclada en la humildad, en la obediencia, en la fidelidad a las Escrituras que subraya la visión más tradicional. Claro. Entendiendo estas dos miradas, la de la sumisión y la de la autoridad, ¿qué cosas pueden impedir que la oración corporativa funcione? Da igual el enfoque que tengas. Pues los obstáculos suelen ser bastante universales y a menudo internos. La falta de arrepentimiento genuino es uno grande. La duda persistente, orar por si acaso, pero sin fe real. Los motivos egoístas, pedir para nuestro propio capricho. Santiago también habla de eso. Y la simple dejadez, supongo. Y la simple negligencia, sí. Negui es muy duro con esto. Considera que no ejercer este ministerio de oración es un pecado grave, porque, en cierto modo, ata las manos de Dios. Impide que su voluntad se manifieste como podría. Vaya, es fuerte decirlo así. Lo es. Pone mucha responsabilidad en la Iglesia. Entonces, para ir cerrando, ¿con qué nos quedamos de este deep dive? Parece claro que la oración corporativa es vital, ¿no? Tenemos por un lado esa visión de la sumisión, la reverencia, la petición, la más tradicional, digamos. Y por otro, la visión de Nifi, de la autoridad activa, de la declaración, de ser copartícipes con Dios. Exacto. Ambas visiones, con sus matices y sus tensiones, al final buscan lo mismo, que la voluntad de Dios se haga aquí en la tierra como en el cielo. Alinear nuestra realidad con la suya. Y esto nos deja quizás con una pregunta importante para darle una vuelta. Si tomamos en serio esa idea de Ni de que la oración es una obra de autoridad que mueve el cielo, ¿qué responsabilidad activa implica eso hoy para una comunidad de creyentes? ¿Va más allá de solo pedir ayuda cuando hay problemas? Requiere una acción espiritual constante para, como él dice, desatar el bien y atar lo que se opone a Dios en nuestro entorno. Una pregunta potente para meditar. Sí, algo en qué pensar.